Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, SC. Somos una universidad con sistema educativo 100% virtual. Profesionalízate en 2 años con nuestras licenciaturas en Derecho y Seguridad Pública. Contamos con maestrías en Sistema Penal Acusatorio, Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Derecho Electoral, y también con Bachillerato General en solo 2 años. Invierte en tu educación sin necesidad de salir de casa. Inscripciones abiertas. Innova y sé diferente. Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, SC. Somos una universidad con sistema educativo 100% virtual. Profesionalízate en 2 años con nuestras licenciaturas en Derecho y Seguridad Pública. Contamos con maestrías en Sistema Penal Acusatorio, Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Derecho Electoral, y también con Bachillerato General en solo 2 años. Invierte en tu educación sin necesidad de salir de casa. Inscripciones abiertas. Innova y sé diferente. Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, SC. Somos una universidad con sistema educativo 100% virtual. Profesionalízate en 2 años con nuestras licenciaturas en Derecho y Seguridad Pública. Contamos con maestrías en Sistema Penal Acusatorio, Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Derecho Electoral, y también con Bachillerato General en solo 2 años. Invierte en tu educación sin necesidad de salir de casa. Inscripciones abiertas. Innova y sé diferente. Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, SC. Somos una universidad con sistema educativo 100% virtual. Profesionalízate en 2 años con nuestras licenciaturas en Derecho y Seguridad Pública. Contamos con maestrías en Sistema Penal Acusatorio, Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Derecho Electoral, y también con Bachillerato General en solo 2 años. Invierte en tu educación sin necesidad de salir de casa. Inscripciones abiertas. Innova y sé diferente. Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, SC. Somos una universidad con sistema educativo 100% virtual. Profesionalízate en 2 años con nuestras licenciaturas en Derecho y Seguridad Pública. Contamos con maestrías en Sistema Penal Acusatorio, Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Derecho Electoral, y también con Bachillerato General en solo 2 años. Invierte en tu educación sin necesidad de salir de casa. Inscripciones abiertas. Innova y sé diferente. Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, SC. Somos una universidad con sistema educativo 100% virtual. Profesionalízate en 2 años con nuestras licenciaturas en Derecho y Seguridad Pública. Contamos con maestrías en Sistema Penal Acusatorio, Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Derecho Electoral, y también con Bachillerato General en solo 2 años. Invierte en tu educación sin necesidad de salir de casa. Inscripciones abiertas. Innova y sé diferente. Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, SC. Somos una universidad con sistema educativo 100% virtual. Profesionalízate en 2 años con nuestras licenciaturas en Derecho y Seguridad Pública. Contamos con maestrías en Sistema Penal Acusatorio, Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Derecho Electoral, y también con Bachillerato General en solo 2 años. Invierte en tu educación sin necesidad de salir de casa. Inscripciones abiertas. Innova y sé diferente. Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, SC. Somos una universidad con sistema educativo 100% virtual. Profesionalízate en 2 años con nuestras licenciaturas en Derecho y Seguridad Pública. Contamos con maestrías en Sistema Penal Acusatorio, Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Derecho Electoral,
y también con bachillerato general en solo 2 años. Invierte en tu educación sin necesidad de salir de casa. Inscripciones abiertas. Innova y sé diferente. Universidad Nova en Ciencias Jurídicas SC. Somos una universidad con sistema educativo 100% virtual. Profesionalízate en 2 años con nuestras licenciaturas en Derecho y Seguridad Pública. Contamos con maestrías en Sistema Penal Acusatorio, Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Derecho Electoral, y también con bachillerato general en solo 2 años. Invierte en tu educación sin necesidad de salir de casa. Inscripciones abiertas. Innova y sé diferente. Universidad Nova en Ciencias Jurídicas SC. Somos una universidad con sistema educativo 100% virtual. Profesionalízate en 2 años con nuestras licenciaturas en Derecho y Seguridad Pública. Contamos con maestrías en Sistema Penal Acusatorio, Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Derecho Electoral, y también con bachillerato general en solo 2 años. Invierte en tu educación sin necesidad de salir de casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos los amigos de la cápsula de Universidad Nova en Ciencias Jurídicas. Es un honor estar con ustedes, su servidor José Antonio Aquiao Sánchez, y hoy más por tener una gran invitada de la ciudad de Puebla, la maestra Rocío Guzmán Cortés. Les comento un poquito de ella, pues ella es psicóloga de profesión, pero también abogada, tiene 17 años de servicio público como perita en psicología. Ha sido líder técnico del Departamento de Psicología de la Fiscalía General del Estado de Puebla del 2014 al 2018. También fungió como encargada de las áreas de psicología criminal, trabajo social de 2006 a 2018. Cuenta con una especialización en justicia para adolescentes y también de diversas certificaciones como la de Protocolo de Estambul, también diplomados en trata de personas, desarrollo humano, sexualidad, género y violencia, con más de 80 cursos de capacitación. Y también ha sido ponente nacional e internacional y cuenta por lo menos con 5 publicaciones en la revista del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. Como decía, ella es licenciada en Psicología, licenciada en Derecho, cuenta con una maestría en Criminología y actualmente maestrante en Derecho Procesal Penal. Pues como verán, nuestra invitada, pues con un amplio currículum, pero no solamente académico, sino también operativo, que es la parte importante que nos interesa en estas cápsulas, acercar a la gente profesional, ejerce la profesión, en este caso de perito, para efecto de que nos pueda compartir no solamente la parte dogmática, la parte técnica, sino que también la parte operativa y de cómo se va desarrollando esta función de la materia pericial actualmente en el sistema penal acusatorio. Sabemos que el sistema penal acusatorio, pues ahora nos da mayores exigencias, no solamente a los abogados, litigantes, a los ministerios públicos, asesores, a los jueces, a todos los operadores, pero también la mayor importancia que se va a dar en las investigaciones es a la materia pericial. Por eso, la maestra Rocío Guzmán nos va a compartir hoy el tema de la importancia del profesional y la prueba pericial en el proceso penal. Pues, maestra, bienvenida, maestra Rocío, bienvenida, y también decirles que la maestra actualmente es presidenta del Colegio Nacional de Psicología Forense y Servicios Periciales. Maestra, bienvenida a la cápsula. Doctor, pues muy buenas noches a usted, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Universidad Nova por esta oportunidad de tener esta charla muy importante para todos los que estamos buscando profesionalizarnos. Les doy la bienvenida a todos y pues nuevamente agradeciendo por esta oportunidad de compartir. Claro que sí, maestra, y vamos a empezar a entrar en materia para poder establecer cómo ha sido este desarrollo, ¿no? Este desarrollo de la materia pericial y del perito, principalmente en materia penal, aunque vamos a tocar de otras materias, pero vamos a abocarnos de primera mano a cómo ha surgido históricamente del sistema tradicional penal a este nuevo sistema. ¿Cuáles han sido los cambios más sustanciales en la materia pericial que usted ha percibido a lo largo de su trayectoria? Claro, doctor, pues yo ejerzo desde el 2006 como perita en psicología. Justamente me toca esta transición, ¿no? Que al principio a todos nos dio miedo,
miedo porque pues era un sistema acusatorio, era un sistema preponderantemente oral, y entonces ahora sí se iban a notar las deficiencias que tuviéramos como actores dentro del sistema de justicia penal, ¿no? Ya sea en nuestra función como Ministerio Público, como agente investigador o como perita. Justamente si no mal recuerdo, en junio del 2018, del 2008, el 18 de junio del 2008, llega esta reforma que nos impacta, ¿no? Y ya había previamente en México firmado tratados internacionales donde nos comprometíamos justamente a modificar este sistema de justicia que pues venía ya teniendo una ineficacia, una ineficiencia en cómo estaba funcionando. Recordemos el llamado sistema tradicional o sistema inquisitivo. Entonces, sí, de primera mano, pues nos agarró a todos un poco desprevenidos. Nos dieron 8 años para la transición, los primeros estados, Chihuahua, Oaxaca, en implementar este sistema, y pues fueron los primeros justamente en desarrollar, pues, cómo se iba a llevar el proceso acusatorio en México. Entonces, recuerdo que nos empezaron justamente a capacitar. En algún momento se le llamó el sistema oral acusatorio, ahora sabemos que solamente es acusatorio y que pues solamente la oralidad es uno de sus principios rectores, aquellos que nos marca en el artículo 20 constitucional, y que definitivamente esta oralidad es la que nos obliga a ya no ser solamente actores pasivos, sino actores activos dentro de lo que es el juicio oral. Entonces, creo que ha sido un gran reto, doctor. Usted todavía, en esa época del sistema tradicional y todas las carpetas, bueno, en ese tiempo las averiguaciones previas, manejaba la Procuraduría, ahora Fiscalía, todavía tocó compañeros peritos que dictaminaban 2, 3, 4, hasta 5 materias diferentes en esa parte del sistema tradicional que era permisible de cierta forma con la prueba tasada y con el valor que tenía la prueba pericial. Sí, es correcto. Tenemos al criminalista fotógrafo, al criminalista médico, al criminalista químico, que justamente es la figura, una de las figuras principales dentro de la investigación. Y funcionaba, ¿no? Hasta ese momento funcionaba porque justamente la característica de la prueba tasada era que mientras el Ministerio Público dijera que era prueba, pues ya era prueba plena, ¿no? No se tenía que demostrar nada. Entonces ya estaba dicho todo dentro del proceso, realmente no había mucho que hacer. Sí, claro, y por eso muchas de las averiguaciones previas pues se sostenían con dictámenes periciales, pues que simplemente con la ratificación ante el Ministerio Público, pues ya tenían un valor primordial, ¿no? Y todavía el sistema tradicional, pues algo de lo que vamos a hablar también el día de hoy que va a compartir es que realmente muchos de los peritos a nivel nacional, porque no fue culpa de los peritos, sino de las instituciones, ¿no? Que al final de cuentas iban siendo peritos hasta empíricos en las ciertas materias, ¿no? Cuando llegaban estudiantes a alguna materia en especial de criminalística de campo, de balística o de evaluación, llegaban ahí a hacer sus pininos los estudiantes y ya al tiempo ya eran peritos, ¿no? Entonces era un aprendizaje pues más que nada empírico y donde la credencial de la fiscalía, entonces, Procuraduría, ¿no? Te amparaba y protegía, ¿no, maestra? Definitivamente, o sea, si podemos hacer una comparación de cómo funcionaba el sistema, cómo funcionaba ahora. Desde ahí le voy a comentar, estimado doctor, que la psicología forense ni siquiera estaba visibilizada dentro de las universidades. Es más, yo cuando salí de la universidad ni siquiera sabía que existía el campo forense. Entonces, ¿qué hacías? Salías de la universidad, te llamaba la atención trabajar en la antes Procuraduría General de Justicia, y no te pedía absolutamente nada más que ahorita, como lo marca el 369, título y cédula profesional en caso de que sea una materia que esté regulada profesionalmente o pertenecer a un gremio o a un colegio, justamente en caso de no tener cómo acreditar con título o cédula profesional, como en el caso de la cerrajería, en el caso de ciertas técnicas que pues no existe como documentos cuestionados, ¿no? No existe una licenciatura en documentos cuestionados. Antes, la famosa prueba de documentoscopía, grafología y grafoscopía. Hasta en eso hemos cambiado y hemos evolucionado para llamarle justamente por su nombre, porque hasta la fecha
podemos dudar de la grafología como ciencia que estudia el comportamiento a través de la letra, pero justamente todavía no tiene la característica de ciencia. Entonces vamos a nombrarle justamente como debe de ser, documentos cuestionados, que es una de las pruebas necesarias, como lo es la testimonial, la pericial y la documental, que en algún momento serán ocupadas para probar su teoría del caso dentro del juicio oral. Entonces creo que todo va relacionado y no podemos como olvidar nada de esto porque es muy claro que sí hemos sufrido un cambio y que sí necesitamos especializarnos y profesionalizarnos. Sí, y también comentar, maestra, que no sé usted cómo veía esa parte de la intervención, hablando de los peritos, ¿no? Había un perito por parte de la Procuraduría, un perito por parte de la defensa, y tenemos el más profesional, todos, que era el tercero en discordia, porque pues era el que venía a decidir, ¿no? Muchas cosas en esos peritajes encontrados y esos peritajes que, pues, conclusiones totalmente encontradas. ¿Qué opinión tiene de esto del tercero en discordia, maestra? Pues justamente creo que hasta la fecha sigue siendo una duda quién era ese perito tercero en discordia y cómo estaba capacitado para ser quien decidiera, ¿no? Nunca llegué justamente a saber cómo era el procedimiento, más que la sentencia, como ahorita la conocemos, pero no todo este proceso, ¿no? Sí teníamos esta junta de peritos, famosa junta de peritos, que nada más con decir, no estoy de acuerdo, y yo tampoco estoy de acuerdo, pues no estamos de acuerdo, pues nos vamos al tercero en discordia. Pero justamente no había este debate, esta argumentación lógica, jurídica de cuestiones que eran importantes para resolver casos. Entonces, con un simple no estoy de acuerdo, bastaba. Entonces, ¿quién decía si estabas bien o mal? No pasaba nada, absolutamente nada, para nosotros. Pero ¿y qué pasaba con la víctima? ¿Qué pasaba con el acusado, después sentenciado? Creo que esa es la parte en la que tenemos que reflexionar demasiado, que no se trata solamente de un trabajo profesional, sino que impacta a la sociedad. Nos marca ya el artículo 20 constitucional cuáles son las finalidades justamente del proceso penal y es esclarecer los hechos, reparar a la víctima y no dejar impune al culpable. Entonces estamos con dos partes del sistema penal muy importantes, la víctima y el acusado, que no podemos decir solamente víctima acusado sin pensar que son personas, que podríamos ser nosotros, que pudiera ser un familiar y que nosotros quisiéramos que las personas que intervinieran en ese proceso estuvieran capacitados, que sean profesionales para tener la certeza que da la legalidad y que da la justicia. Ahí es cuando realmente es preocupante, cuando ya me doy cuenta de cómo me impacta a mí y cómo impacta a la sociedad. Sí, y también estará de acuerdo, ¿no? Voy a decir algo fuerte, porque en el sistema tradicional, pues realmente las investigaciones, muchas de ellas eran armadas sobre la base de testimonios, las propias entrevistas que hacía la policía, las confesiones que existían también, y también la parte pericial. Tenemos que decir y reconocer que también este desarrollo cambió la perspectiva del perito de defensa y perito de fiscalía, procuraduría, ¿no? De la parte agraviada, como usted dice. ¿Por qué? Porque pues era casi imposible ver un peritaje en contra, ¿no? De la propia investigación. Entonces, y también pues era casi imposible ver un peritaje de defensa que estuviera en contra de quien lo había ofrecido. Entonces, se prestaba como que esa situación a amarrar o a estar más amarrados a una institución. Y si me lo deja ver así, yo creo que el que sufría más era el perito oficial en ese sistema tradicional, porque pues tenía que dictaminar en cuanto a la investigación que llevaba el Ministerio Público, porque si el perito dictaminaba y no salía conforme a lo que el Ministerio Público, pues casi era un enemigo interno, ¿no? Un enemigo público. O lo peor de todo, maestra, que luego, aunque el dictamen estuviera sustentado, profesional y con todos los datos que pudieran dar esa conclusión, pues hablaban de casos de corrupción, ¿no? O sea, el perito era tratado como corrupto por no tener la misma conclusión que el Ministerio Público. Sí, yo creo que aparte de ser una institución de procuración de justicia, también le llamaban la sastrería porque hacían chalecos a la medida. Digo,
hay que reconocerlo. Creo que la parte más importante es reconocer los errores para poderlos enmendar. Entonces, esta práctica justamente hacía que hubiera abuso de poder. La prueba reina llamada la confesional, con la que ya no había más nada que decir, porque pues tú te declarabas culpable, ya, ¿qué más podía pasar si tú te estabas declarando culpable? Pero justamente también es por ello que se pone atención en lo que es la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, justamente por estas prácticas que tristemente se siguen practicando y que solamente reflejan el poco o nula preparación para la investigación científica, porque así es como se debe llevar la investigación científicamente, para tener justamente este esclarecimiento de los hechos. Recordar que la institución de procuración de justicia es imparcial, es decir, no estamos a favor de la víctima ni estamos para juzgar a los imputados o acusados, sino simplemente para hacer lo que la propia ciencia, lo que las propias testimoniales, las propias documentales te dicen que pasó. Porque ya no buscamos la verdad histórica, ¿no? De los hechos. Esa era también como la palabra, no vamos a buscar la verdad histórica de los hechos. Pues no sabemos cuál es esa verdad. Aparentemente era esa verdad, pero podemos estar aquí, doctor y yo, y tener una realidad distinta, aun cuando compartimos al mismo tiempo un espacio virtual, pero cada uno tenemos nuestra realidad, desde la temperatura, la calidez alrededor. Aparentemente tenemos la misma verdad, ¿no? La misma realidad. Sin embargo, sabemos que no es así. Entonces, justamente esto nos hace pensar qué tanto hicimos a favor o en contra de la sociedad. ¿Por qué hubo esta necesidad de esta reforma? Y también hubo la necesidad de la reforma que fue paradigmática del 10 de junio del 2011, donde hay una reforma cuando ya la Constitución ya no es, sigue siendo nuestra máxima ley, pero también ya acorde a los tratados internacionales, a los convenios internacionales que justamente nos obligan a este respeto de los derechos humanos. Y es que, digo, hay tanto que hablar y tanto que decir y tanto que compartir, porque todo va entrelazado, que lo que queremos es hacer un repunte, un recuento de todas las cosas que han pasado y que son importantes no solamente como abogados, no solamente como psicólogos, no solamente como criminalistas, como criminólogos, sino como parte de la sociedad. El que no estemos enterados de cómo se aplica la justicia en México, qué es lo que pasa cuando a mí, cuando yo soy parte de un delito, ya sea como víctima o como probable responsable, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué derechos tengo? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a realizar? ¿Cómo lo va a realizar? ¿No? Yo creo que son muchas preguntas que se pueden abrir y todos, desgraciadamente, me atrevo a asegurar que en algún momento hemos sido víctima de un delito. Sí, claro, esa es una realidad y vamos más allá, lo que usted decía, ¿no? La parte pericial, la parte científica, la parte de comprobación que pudiera ir más allá de los hechos, sino que la comprobación científica de ciertos puntos de un delito o de la probable responsabilidad o la plena responsabilidad de alguien, pero también en lo que usted decía, ¿no? Ahora los peritos pues tienen que poner en manos de la investigación su materia pericial, por eso lo del profesional, ¿no? O sea, yo voy a poner mi materia, lo que yo sé, lo que yo manejo, lo que yo puedo determinar en esos hechos específicos, como usted bien decía, ¿no? No estoy a favor ese es un cambio bien estructural de los peritos, ¿no? Que no son parte, trabajan en la Procuraduría o Fiscalía, pero no son equipos, ¿no? O sea, que él tiene que poner su materia, ¿no? Al servicio de la investigación, si así lo vemos, maestra. Claro, definitivamente ya no somos auxiliares, somos coadyuvantes, no somos una parte del Ministerio Público, complementamos al Ministerio Público, pero somos una ciencia aparte que tiene como finalidad desde nuestra propia ciencia, porque ya ni siquiera es como de perito, ¿no? Perita Rocío, no, es lo que dice la comunidad científica en psicología, es lo que se acepta en la práctica de la psicología y sobre todo entendiendo que hay una parte subjetiva muy importante y que hay muchos autores de muchos países que nos pueden decir, pues la psicología científicamente opina esto. En Argentina, la psicología científica opina esto en España, pero ¿qué opina la psicología científica en México? Recordando que tenemos
diferentes sistemas de creencias, diferentes ideologías, y que si bien es cierto, esos autores nos pueden dar como una base, también tenemos que reconocer nuestra realidad en México y cómo aplicar esos conocimientos al contexto mexicano, porque también es algo muy difícil, ¿no? ¿Cómo puedo basarme en un test, en una prueba psicológica realizada en país de primer mundo, ¿no? Cuando sabemos que la estructura es totalmente diferente, económica, política, social. Entonces, ¿cómo puedo yo ocupar esas pruebas psicológicas y contextualizarlos a una cultura mexicana? Y aparte de eso de contextualizarlo, ¿cómo voy a saber cómo impacta un delito a una persona? Podemos decir, es que los autores tales dicen que una persona víctima de un delito tiene que presentar esto, esto y esto y esto y esto más. Pero resulta que cada persona es diferente. Entonces, tenemos que, ahora se vuelve casuística cada investigación, es decir, nos vamos a ir a la investigación de caso por caso. No podemos ir aplicando una ley general, sino estudiar y reflexionar, analizar a través del razonamiento para poder entender en qué manera estoy interviniendo y cómo lo voy a realizar. Entonces sí ha sido complicado porque ya no solamente redáctate un documento, ¿no? Y ya la prueba era el documento, tú ya no tenías nada que ver, ya con que lo hubieras ratificado en algún momento, aunque renunciaras no pasaba nada, ya tenía valor por el simple hecho de estar realizado el documento, pero ahora actualmente no, el documento es solamente un registro de que existe esa pericial, pero la pericial eres tú como profesional. Eres tú con tu conocimiento o la falta de conocimiento, porque eso va a quedar totalmente exhibido dentro de un juicio oral. No hay manera de que ahora aparente saber sin no saber realmente. Sí, claro, esa es una cuestión de lo que va haciendo el desarrollo de este cambio del sistema tradicional al sistema acusatorio, y que si nosotros, como usted comentaba, si podemos hacer un parámetro de lo que era un perito, ¿qué se requería para ser perito oficial? Si hablamos del oficial, porque el oficial siempre era como que más cuidado, más, decíamos, con la credencial de la Procu se amparaba y protegía contra todo, ¿no? Apapachado. Claro, pero el perito de la defensa, pues ese sí le pedían hasta el tamiz, ¿no? Le pedíamos toda La fe de bautizo. todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta situación de los peritos que pasaron de ser oficiales del sistema tradicional al sistema acusatorio, se empezaron a verificar que no solamente se requería tener ya una cédula de maestra. Actualmente, ¿cuáles serían las características más principales que usted ha detectado en este trayecto de que un perito, porque puede ser muy bueno perito, y eso lo vamos viendo también abogados, ¿no? Abogados que se comen los libros y los códigos, pero que ya no tienen otras habilidades y destrezas para litigar el sistema penal acusatorio. Y creo que pasa lo mismo con los peritos, ¿no, maestra? Definitivamente, independientemente de que seas psicólogo, de que seas químico, de que seas médico, de que seas contador, tú sales con un perfil universitario. Y este perfil universitario no va acorde a las necesidades jurídicas. Es ahí cuando entonces debe de haber una concatenación de lo que es el conocimiento de tu ciencia, pero del derecho. No puedes decir, es que soy perito y no conozco del derecho y no estoy obligado a conocer del derecho. Claro que estás obligado a conocer del derecho porque es el ámbito donde te desenvuelves. Ni tampoco el Ministerio Público o el defensor puede decir, es que yo no sé de psicología porque no soy psicólogo, es que yo no sé de química porque yo no soy química, yo no soy médico, por lo tanto no puedo entender. Claro que tienes que entender, porque si tú no entiendes qué te está diciendo ese dictamen, entonces, ¿cómo lo vas a ocupar tú para tu teoría del caso? ¿Cómo vas a realizar tus interrogatorios y contrainterrogatorios? Y hasta la fecha, todo esto, la pregunta que me decía, ¿qué es lo que se necesita? Especialización. ¿Qué se necesita? Conocimiento. ¿Qué se necesita? Estar en contacto con las personas que tienen la práctica diaria, que no son libros, que no vienen de otro país, que no vienen de otro continente, sino somos profesionales que estamos haciendo cada día ese trabajo pericial, ese trabajo profesional. Entonces, la experiencia justamente no hay otra manera de adquirirla más que haciéndolo, ¿no? Entonces, si ahorita tienes la oportunidad de ir con alguien que ya lleva años dedicándose a lo que son los servicios periciales, a lo que son las ciencias forenses, creo que es una gran oportunidad de aprendizaje. He tenido la posibilidad de formar a peritos de la misma Fiscalía General del Estado,
de los que van entrando y se encuentran con un mundo de, híjole, ¿y ahora cómo le hago si yo no sabía que para ser perito se necesitaba tanto? Si nos vamos a qué significa ser perito, es un experto. Y tú no puedes ser un experto cuando sales de la licenciatura y no sabes absolutamente nada. Entonces, esa experticia se adquiere a través de la especialización, de la profesionalización, del empaparte de todas aquellas ciencias que intervienen en la investigación de los delitos. No hay otra manera. Sí, y una parte importante que también agregaría al conocimiento, a la preparación, especialización, también es habilidades y destrezas de oralidad, de argumentación, de retórica, de memotecnia, porque a mí me ha tocado ver peritos muy buenos, dictámenes, de verdad que uno los lee y a lo mejor leyéndolos el sistema tradicional me convencían, pero ya cuando uno escucha al perito en audiencia de juicio, a momento de exponerlo, pues realmente se le hace pelotas todo y no es valorado como debiera ser, porque también es una cuestión que de la nueva formación que requieren los operadores, ¿no? Incluyendo los peritos. Y lo que usted dijo bien cierto, el formato pues realmente no sirve porque es casuístico, o sea, la materia, la ciencia, la especialidad, pues tiene que aplicar en cada caso en particular y va a ser totalmente distinto, ¿no? Cualquier tipo de intervención pericial en diversos casos. Esa es una cuestión bien importante. Y tocando ese tema, maestra, fíjese que hay mucho debate y también diversas corrientes y diversos conceptos entre lo que debería considerarse ya como un informe, ¿no? Como una intervención pericial o un peritaje, ¿no? Entonces, hay diversos conceptos y algunos, pues, la parte jurídica, ¿no? Los abogados lo queremos tomar como una parte procesal y ustedes lo quieren tomar como una parte, pues, dogmática, o no sé, de conceptualización más allá, ¿no? Entonces, ¿cómo podría usted aterrizar así esa parte de informe, peritaje, intervención y dictamen? Doctor, créame que es una excelente pregunta. De hecho, he tenido la oportunidad de debatirlo con jueces en algún curso, porque justamente llega el sistema acusatorio y queremos cambiarle de nombre. Y no podemos cambiarle de nombre si no nos vamos justamente a lo que significa. Un dictamen es dar una opinión científica o técnica sobre algo. Y un informe es describir cómo encuentras algo, es decir, describir cómo encuentras un sujeto, un objeto, un mueble o un inmueble. Entonces, el informe simplemente te va a describir en qué condiciones se encuentra, no te va a determinar absolutamente nada. Entonces, eso es un informe. Y un dictamen necesariamente tiene que tener una opinión especializada, científica y técnica. Entonces, podríamos decir que el informe, pues tengo un cuadro de 6x4 que tiene luz, que tiene tantos paneles, y el dictamen es establecer, estaba describiendo una computadora, no muy bien, claro, por el tiempo, pero bueno, eso es lo que trataba de decir. Voy a describir esta computadora, ok, ese es el informe. Y el dictamen va a consistir en decir si cumple o no con las necesidades para tal trabajo. Entonces, esta es la primera diferencia. Bien lo dice usted, cuando viene el sistema, ya le queremos llamar informes a los dictámenes, informes periciales. ¿Por qué? Porque decimos que una carpeta de investigación está integrada por antecedentes de investigación. Y esos antecedentes de investigación, una vez que ya tienen una relación con el caso específico, les llamamos dato de prueba, que son justamente los que nos piden para poder vincular al proceso. Y ya en la etapa intermedia les llamamos medio de prueba. Y solamente cuando se desarrolla el juicio oral es cuando le podemos llamar prueba plena, porque se está desahogando justamente dentro del juicio oral. Sin embargo, el documento como tal que se emite no cambia. Es un dictamen desde el principio, un dictamen como dato de prueba, un dictamen como medio de prueba y un dictamen como prueba. Un informe como dato de prueba, un informe como medio de prueba y un informe como prueba, entendiendo que solamente es el registro, pero que solamente la prueba va a ser desahogada por personas. Es decir, el agente investigador, el testigo o el perito experto. Entonces, tenemos que tener claro, si desde inicio no tenemos claro esto, nos va a llevar a miles de confusiones. Y yo creo que es tan fácil como identificar cuando alguien dice una denuncia penal, ¿no? Porque no tienes que decir denuncia penal para saber qué es penal. Con denuncia y demanda,
los conocedores sabemos a qué nos estamos refiriendo. No puede haber denuncia mercantil, no puede haber denuncia civil, por lo tanto, desde este pequeño e insignificante conocimiento, tú puedes detectar cuando una persona sabe y cuando una persona no sabe. Y lo mismo pasa con el juez. Por eso es perito de peritos. Y aún así, todavía lo sorprendemos. ¿Por qué? Porque no se puede conocer todo. Entonces, si tú tienes la capacidad, y lo argumento con lo que acaba de decir, doctor, sí es cierto, no solamente se falta del conocimiento, no solamente falta la práctica, falta con estas habilidades y actitudes que necesitamos desarrollar. La argumentación, la lógica, la oralidad, como el convencimiento, ¿no? Que justamente también nos decía, no se busca como tal convencer al juez, sino dotarlo de conocimientos para que él pueda estimarlos o desestimarlos en su sentencia. Que esta es la finalidad de nuestra actuación pericial, que sean estimados. ¿Por qué? Porque fueron desarrollados bajo una metodología, bajo un desarrollo, bajo unos resultados, bajo una conclusión, bajo un planteamiento del problema. Es decir, estamos hablando del método científico. No podemos emitir dictámenes sin método científico. Y creo que también esto nos podría dar hasta para un debate de horas y horas. Yo creo que había mucho que debatir, mucho que discutir, mucho que argumentar. Ese es el verdadero perito, el que tiene la habilidad para argumentar el por qué da su opinión. No meramente porque lo dice Rocío, ¿no? Sino porque tiene la base científica como cimiento para poder construir este dictamen. Entonces creo que esta es una parte muy importante. He tenido la oportunidad de ver dictámenes de todo el estado y como en todo hay carencias, hay falencias, y esto es lo que debemos de combatir, y con conocimiento de causa. Y tenemos que combatirlo con profesionalización. Tenemos que combatirlo con homologación de criterios. No es posible que opines en el sur esto y en el norte esto. Claro que sí habrá su casuística, pero al final de cuentas también tenemos una base y también no podemos olvidar eso, que partimos de una base y no podemos decir que es rojo y azul al mismo tiempo, porque no se puede serlo al mismo tiempo. Entonces, sí creo que hay mucho, mucho que compartir, mucho que debatir, mucho que argumentar y estos espacios creo que son increíbles justamente para hacer que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo. Y no hablando solamente desde la psicología, desde todas las áreas periciales, medicina, química, victimología, antropología, contabilidad, topografía, trabajo social, y que todas recuerden que tienen una finalidad: ser pertinentes e idóneas en cada teoría del caso. ¿Y cómo voy a saber si es pertinente e idónea si yo misma no sé, o yo mismo como abogado no sé cuál es la finalidad de esa pericia? Entonces, es como estarnos empapando. Sí, digo, y es la parte de compartir conocimiento, como usted bien dice, ¿no? En la parte Ministerio Público, asesor, abogado, defensor, pero que también la materia pericial no solamente ya se va profesionalizando, capacitando, especializando, sino que también debe saber, como usted bien decía, el proceso penal, ¿no? En dónde estoy parado, para qué va a servir, porque seguimos todavía viendo muchos abusos a nivel nacional. Digo abusos porque ponen en riesgo la materia pericial cuando seguimos viendo ministerios públicos, principalmente las mesas de detenidos, ¿no? De 48 horas o detenido, y siguen ocupando el formato de hace 10 años, 12 años, ¿no? Donde tenemos detenido urgente y te doy intervención médico, te doy intervención a todos, ¿no? A medio mundo de periciales y te doy 4 horas, ¿no? Porque estoy dentro del término. ¿Y qué pasa? Pues eso también, como bien dice maestra, implica desconocimiento, pero hay peritos que no saben defenderse ante un oficio de esos y que pues avientan el dictamen porque sí lo concluyen, ¿no? No es un informe, y yo siempre he dicho a materia pericial en los cursos que hemos dado también para peritos, así como usted dice, ya descansé con lo que usted dijo, ¿no? El informe, pues es un informe previo de lo que tengo hasta este momento, y es un informe preliminar, un informe inicial, y no lo cierras ni lo concluyes porque te falta la etapa complementaria. Para el Ministerio Público, para pedir, para judicializar, para una vinculación, pues le va a funcionar lo que tú le estás dando, porque es una serie, ¿no? De datos, ¿no? Que son razonables, ¿no? Y que eran suficientes únicamente para esa etapa procesal. Y ya la etapa complementaria, pues podrás hacer un dictamen concluyente, pero con mayores datos, porque en ocasiones vemos, ¿no? Etapas intermedias
pues donde la verdad que los dictámenes que pudieran haber sido hechos por un profesional de fiscalía, procuraduría, pues realmente se quedan en 2 hojas o 3 hojas por esas cuestiones o sin tantos datos, ¿no? O sin estar tanto sustentados en diversas informaciones que a veces el perito de la defensa sí los tiene porque él se esperó la complementaria. Y entonces vemos ahí una discordancia donde pues una vez que concluyen los peritos en ese tipo de dictámenes en el tiempo que todavía no debería de ser concluyente porque todavía falta una etapa complementaria, pues realmente no se puede mover, porque como usted dice, ¿no? Pues una vez ya se integró el informe o el dictamen, ya se entregaron copias de la carpeta a la defensa, pues realmente va a ser muy difícil, ¿no? Que pueda mover ese dictamen el perito oficial. Pero yo creo y estoy convencido, que mucha culpa también tiene de esa ignorancia, ¿no? De la ignorancia, principalmente los operadores, porque pues deberían de proteger, ¿no? La materia pericial. No sé qué opinión tenga de eso, maestra, porque pues seguimos viendo mesa de detenidos, ¿no? Las 4 o 5 horas que siguen dando los peritos para que dictaminen. Claro, doctor. Un ejemplo tangible es cuando una víctima de violencia familiar se encuentra en el hospital, porque justamente pues sus condiciones físicas pueden ser serias o pueden ser significativas médicamente, ¿no? Entonces te dicen, perito en psicología va a evaluar, oye, pero no son las condiciones óptimas o mínimas, ya ni siquiera óptimas, mínimas necesarias para evaluar a una persona. Es que es con detenido, sí, aunque sea con detenido, ¿no? O sea, tienes la posibilidad, claro, como usted lo bien lo dijo, con conocimiento, para que no te dejen en estado de indefensión. Y también no dejes en estado de indefensión a la víctima, con conocimiento que eso va en contra justamente de la víctima. Está contenido dentro de la Ley General de Víctimas, ¿no? En la que no puedes revictimizar o no puede haber una victimización secundaria por las propias instituciones de procuración de justicia. Entonces, si la persona tiene fracturado un brazo, tiene un golpe en el cráneo, tiene alguna situación, obviamente no está en condiciones para ser evaluado psicológica. Médicamente se tiene que realizar la evaluación porque justamente esa es su área y por eso hay un expediente médico, por eso está la observación clínica y puede aún así pedir posteriormente volver a ser reevaluado para una reclasificación de lesiones. Y psicológicamente no es necesario que sea inmediatamente. La afectación no va a desaparecer, no va a desaparecer de un día para otro. Ojalá para las víctimas de violencia familiar, para las víctimas de abuso sexual desapareciera en días, ojalá eso quisiera, ¿no? Quisiera que desapareciera en días, pero no. A veces tarda hasta años, puede durar hasta toda una vida con ese trauma, porque es un trauma muy complejo. Y entonces, ¿qué crees, Ministerio Público? ¿Qué crees, defensor? ¿Qué crees, juez? No, la violencia familiar no va a cambiar porque lo veas en ese momento que se encuentra en el hospital o lo veas ya cuando se encuentre en las condiciones óptimas para poder ser evaluado o evaluada. Entonces, creo que estos criterios son muy importantes que se conozcan. Sí, esa es una cuestión importante y decimos, ¿no? Para que la materia pericial pues se vaya desahogando en diversos tiempos y de diversas formas, utilizando estos 2 conceptos de informe, ¿no? Y peritaje o dictamen en diversos momentos. ¿Por qué? Pues bueno, porque no hay materias que requieren mucho más tiempo, de muchos más datos, o que la propia investigación en ocasiones allega de más datos. ¿Y qué pasa? Que en ocasiones vemos que los dictámenes ya fueron concluyentes con lo que se tenía. Y, pues bueno, volvemos a una desventaja, ¿no? Porque los peritos de la defensa, pues casi siempre tienen 2, 3 meses, ¿no? De la etapa complementaria de investigación, y a nuestro perito oficial, pues lo castigamos con 4 o 5 horas, ¿no? Y a veces muchos de ellos se siguen dictaminando de esa manera. Pero la parte importante de la materia pericial, usted, maestra, en su consideración y en su experiencia, ¿está convencida que la materia pericial es la cereza de la investigación? Sí, totalmente. O sea, no puede haber una investigación sin periciales. No, no puede, porque justamente es la base científica que le da esa credibilidad a la investigación y a la teoría del caso, ¿no? Por eso es que va a ser siempre necesario la participación de expertos, justamente porque, pues, aun cuando querramos, no podemos tener todo el conocimiento, aun cuando nos empapemos, obviamente yo no podré manejar con la misma pericia que una trabajadora social su dictamen. Yo no podré manejar con la misma pericia que una victimóloga. Puedo tener conocimientos porque creo que
Actualmente esa mirada interdisciplinaria y multidisciplinaria se tiene que aplicar. Yo ya no me puedo ver como una ciencia sola y única, ¿no? Que puede dar explicación a todo. El mismo comportamiento humano necesita una explicación social, necesita una explicación biológica, necesita una explicación psíquica. Entonces no puedo explicar el comportamiento humano a partir de una sola ciencia. Necesito acompañarme de otras ciencias y que justamente esto es lo que van a nutrir para poder demostrar sin duda razonable que tal persona cometió un delito o que tal persona fue víctima de tal delito. Y cuando nosotros logremos esto, vamos a poder tener certeza y seguridad en nuestro sistema de justicia, que desgraciadamente yo creo que ahorita no lo hemos logrado, a pesar de que teníamos muchas expectativas para este sistema de justicia penal. Queríamos despresurizar los centros de reinserción social, queríamos despresurizar la carga de los jueces. ¿Qué pasó? Que al principio eran tríos de jueces, eso se tenía pesado y actualmente nos rebasó tanto nuevamente las judicializaciones que volvemos a lo mismo. Entonces, ¿dónde quedan las salidas alternativas de solución de conflicto, no? Porque eso era lo novedoso, pero no, resulta que no entendemos todavía que la justicia no siempre va de la mano con la cárcel como una sanción, sino que existen otras formas y sobre todo pensar en la reparación integral de la víctima, ¿no? Yo creo que esta es una figura muy importante que nuevamente visibiliza el sistema, pero digo, realmente, ¿cuántas víctimas quedan satisfechas con lo que pasó durante su proceso? ¿Cuántas víctimas realmente se sintieron reparadas en su daño, se sintieron escuchadas, se sintieron acompañadas? Entonces creo que es una pregunta que todavía podemos dejar al aire porque no lo hemos cumplido. O sea, tenemos que aceptar nuestras debilidades y creo que no lo hemos cumplido, no lo hemos logrado de la manera en que se debería hacer. Creo que todavía seguimos recurriendo a sastrerías, como lo llamábamos hace un momento. ¿Por qué? Porque no tengo técnica, no tengo investigación científica, no tengo conocimientos, no tengo gente preparada. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Nosotros, como servidores públicos, debemos de tener una vocación. El servicio público es un honor. Bueno, así era en los griegos, ¿no? No cualquiera podría hacer servicio público porque era el más alto prestigiado reconocimiento. Entonces, si tú eres servidor público sin vocación, no vas a ayudar, no vas a catapultar, no vas a poder hacer un trabajo que merece la ciudadanía. Un trabajo apegado a la ética, apegada al conocimiento, apegada a la perspectiva de derechos humanos, siempre protegiendo lo que nos dice el artículo 1 constitucional. Todo el servidor público debe de proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos. Entonces volvemos otra vez, regresamos al de, si tú no sabes justamente cuáles son tus obligaciones que vienen en la Constitución Pública, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si tú no sabes que tienes tus derechos del artículo 1 al 29 dentro de la Constitución, ¿cómo vas a exigir que se lleve a cabo esta justicia? ¿Cómo vas a exigir tus derechos? ¿Cómo vas a cumplir tus obligaciones si no lo conoces? Sí, es una triste realidad de lo que todavía queda de ver esta implementación, ¿no? Que ya pues, realmente de nuevo no tiene nada y que muchas fiscalías y procuradurías que todavía fungen, ¿no? Con algunas deficiencias. Por eso la pregunta que le voy a hacer es, ¿qué opinión le merece a nivel nacional los grupos interdisciplinarios para la atención de violencia de mujeres, para la atención de feminicidios y de delitos sexuales principalmente? Estamos ya, podemos decir que a nivel nacional, estos grupos interdisciplinarios, previendo lo que usted decía, ¿no? Integrado por diversas profesionales que deben, pues de cierta forma, atender de primera mano y dar atención a las víctimas de estos delitos. ¿Cómo estamos en esa, cómo es su perspectiva a nivel nacional, maestra? Creo que ahí la ley a veces no es redactada por personas que tengan práctica profesional, que no sepan cómo es ser víctima y que no necesariamente el que te revictimicen o no revictimicen depende de cuántas entrevistas te hagan, sino cómo realicen estas entrevistas. Entonces, imagínese usted una oficina muy pequeña con Ministerio Público, con 6 personas más que son victimología, criminología, medicina, psicología, y que justamente no van a cumplir con esta función de proteger a la víctima, de darle
la atención que necesita. Entonces creo que todavía no estamos preparados con la estructura. Necesitaríamos cámaras GESEL para poder cumplir con lo que manda el artículo, si no me equivoco, el 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre peritajes especiales que se deben de realizar justamente, como usted bien lo menciona, en delitos sexuales. Sin embargo, todavía no tenemos la estructura necesaria. Esto en el deber ser podría ser, sin embargo, no podemos aplicarlo todavía, no estamos en condiciones de aplicarlo porque le digo, imagínese ese lugar tan pequeño en una situación donde una persona no se encuentra en las condiciones más favorables y en las que ver tantas personas desconocidas, en lugar de apoyar, pudiéramos generar un impacto negativo a la víctima. Pero decíamos, esto es casuístico, no digo que en todos los casos pudiera ser lo mejor o no en todos los casos pudiera ser recomendable. Yo creo que tendríamos que evaluar justamente las características de la víctima, porque esto es muy importante, evaluar las características de la víctima y saber si es aplicable o no, y de acuerdo a estas características, pues tomar la mejor decisión, pero con conocimiento. Si yo nada más lo hago porque lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales y no tengo ni idea de qué significa o cómo lo voy a hacer, pues yo creo que no tendría caso hacerlo, ¿no? Entonces, hay que buscar, perdón. No, y esa parte tiene que ver con lo que le voy a preguntar. ¿Usted considera que entonces también las fiscalías, procuradurías le han aportado más a ampliar la plantilla de personal ministerial, de personal de policía, pero la materia de pericia, periciales siempre es acotada, ¿no? Y un perito trabaja en el módulo, es del grupo interdisciplinario, pero también trabaja en otra agencia, entonces, pues un solo perito cumple muchas funciones, tendríamos que buscar la manera institucionalmente únicamente establecidos para ese tipo de delitos, ¿no, maestra? Claro, doctor, imagínese 10 víctimas que tienen que pasar con un solo grupo interdisciplinario. ¿Cómo podríamos poder atenderlas? No haciéndolas esperar, no haciéndolas que tengan que pasar por una espera de más de 10 horas, que tengan que estar sin comer, que tengan que estar en una agencia del Ministerio Público donde pues es imposible que un grupo interdisciplinario pueda atender a más de 10 personas en un espacio de, ¿qué será?, 24 horas, por así decirlo, sabiendo que denuncias relacionadas con delitos de género pudieran llegar hasta más de 20 denuncias. Y entonces, como bien lo dijo, tener un equipo interdisciplinario suena muy bien, estaría genial, pero no contamos todavía con todo el personal que se requiere. De hecho, en algún momento se hablaba de células para trabajar con una víctima. Y sonaba muy bien, de hecho yo no estoy en contra de eso, sino simplemente que no lo podemos aplicar porque no contamos con la plantilla necesaria de peritos. Bueno, ni siquiera creo que los ministerios públicos puedan con su carga que actualmente tienen bajo la situación de que ahora tengo que ser ministerio público, ahora tengo que ser escribiente, ahora tengo que ser auxiliar y ahora tengo que ser todo. Entonces nos rebasan, nos piden tanto que nos rebasa. ¿Y dónde queda la calidad? ¿Dónde queda la atención a la víctima? Entonces creo que hay muchos puntos para mejorar, para reflexionar y para volver como a reescribir cómo está funcionando y cómo debe de funcionar. Oiga, maestra, y por último, de las últimas cuestiones que quiero tocar, pero usted debe de tener, pues bueno, esa experiencia que ha tenido como encargada de servicios periciales, como perito mismo, y que ha visto pues pasar muchas generaciones de peritos que pues llegan, se van y que no cumplen con la función. Una de las mayores quejas que ha habido, principalmente de mujeres, porque recordará que hace años su servidor fue Ministerio Público hace 20 años y no había módulos de delitos sexuales y atendíamos los hombres, ese tipo de delitos, las denuncias, el perito pues eran hombres y no había una cuestión de esta situación de módulos atendido únicamente por mujeres y atendiendo también a esos grupos interdisciplinarios. Pero en su opinión, ¿por qué será una explicación de por qué las quejas de mayor maltrato, ¿no?, también se da por parte de esas funcionarias y funcionarios? Porque, como usted bien decía, ¿no?, no solamente el tener conocimiento, especialidad, maestría, doctorado, ir a España, Chile y regresar, pero si no tengo ese trato
digno de servidor público, pues también es una gran queja que tienen las víctimas, principalmente las mujeres, atendidas por mujeres. ¿Cuál será una explicación a eso, maestra? Pues creo que tiene que ver nuevamente con estereotipos de género, con roles de género. De hecho, la Ley General de Víctimas también te habla de que debe de ser atendida por el sexo o género de preferencia de la víctima. Sin embargo, creo que más allá de ser hombre o ser mujer, de ser lo femenino o lo masculino, es el hecho de tratar un ser humano a otro ser humano. Entonces, no justificó bajo ninguna manera el actuar de algunos servidores públicos, pero la exigencia de números, porque realmente lo que te exigen son números, no la atención a las víctimas. Te piden número de carpetas iniciadas, número de carpetas determinadas, número de carpetas judicializadas, número de mecanismos alternativos de solución. O sea, números. Los seres humanos no somos números, somos personas. Y en el momento que entendamos que somos personas atendiendo a otras personas en una situación de crisis, podríamos entonces cambiar la percepción que tiene la víctima, porque hasta como víctima te da miedo ir a denunciar, ¿no? ¿Por qué vienes a denunciar ahorita? ¿Por qué no viniste más temprano y no ahorita que ya es noche? ¿Por qué no viniste antier? Y entonces encontramos una serie de recriminaciones a la víctima que nuevamente la dejamos en estado de indefensión. Y luego, regresa por tu INE, regresa por tu recibo de Comisión Federal de Electricidad, y que no es necesario. Decíamos, no es necesario para iniciar la denuncia, pero entonces, como tengo 10 personas esperando, ¿cómo le hago para ganar tiempo y poder atender a las otras 5 o las otras 10? Entonces, necesitamos más personal y necesitamos personal capacitado, pero no solamente personal capacitado, personal especializado y personal con un perfil, que es el amor al servicio público. Yo creo que si tú no tienes amor al servicio público, no deberías estar en el servicio público. Creo que la primera regla o el primer error de un servidor público es proponerse para un cargo para el que no es adecuado. Entonces, tenemos que atender a la gente con calidad. Si no, nunca vamos a lograr que justamente la ciudadanía se acerque a la procuración de justicia, que se sienta escuchada y que se sienta atendida. Entonces, creo que sí es necesario y creo que si vamos sumando todas las cualidades, conocimientos, características, creo que es la primera pregunta que la que hicimos, ¿no? ¿Qué se necesita para ser un profesional pericial? Pues creo que sí son muchas exigencias las que se necesitan y por eso es que hay un compromiso de los que queremos ser servidores públicos y de los que queremos ser buenos servidores públicos, de seguir capacitándonos, especializándonos, pero sobre todo no perder esa calidad humana. Yo puedo asegurar que en estos 17 años de práctica profesional, tal vez en algunos momentos el estrés pudiera generar como alguna situación, pero jamás de maltrato hacia una víctima, porque se están acercando por esta situación. Sí entiendo que tengo otras 10, pero ahorita estoy con una y tengo que atender a esta persona que está enfrente de mí y tengo que darle el mejor servicio. Y entonces por eso también es necesario la salud mental de los servidores públicos, que eso es de lo que nunca se habla, no es un tema bien escondido. Todos tenemos pues problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas, vaya, todos los problemas que nos aquejan, el burnout. ¿Por qué? Porque también eres ser humano y también tienes derecho a sentir, derecho a cansarte, derecho a comer. Entonces creo que debe de haber una balanza y entonces vamos sumando más características y más necesidades al servicio público. Y podríamos, creo que ya nos faltan 2 minutos, pero está muy rica la charla, está muy rica la plática. Creo que tenemos muchas cosas que visibilizar y creo que con ese compromiso nos quedamos. Sí, maestra, pues sí, realmente faltan muchos temas de poder tocar, pero yo quiero darle la oportunidad de cerrar con esta parte de la psicología, ¿no? La psicología de concepto genérico, que los abogados decimos la psicología, pues es psicóloga o psicólogo, ¿no? Pero realmente la psicología ha crecido inmensidad, ¿no? De ramas y de especialidades, mejor dicho, que sí quisiera que nada más nos pudiera dar una probadita de todo lo que la psicología puede dar a un proceso familiar,
penal y cuáles son las principales las especialidades, ¿no? Que se cuenta y que también, pues usted y el Colegio Nacional, pues bueno, también están ofertando últimamente. Pues primero, reconocer la función de la psicología en general, como la que estudia el comportamiento humano y animal. De ahí tenemos la psicología clínica, que estudia, evalúa y diagnostica los trastornos psicológicos. De ahí tenemos la psicología jurídica, que es la que concatena el conocimiento psicológico con el conocimiento jurídico. Y de la psicología jurídica surgen otras especialidades, como es la psicología criminal, psicología criminológica, psicología penitenciaria, psicología judicial, psicología forense, y que parece que ahí están como peleadas o de la mano con la criminología y la victimología, pero son diferentes. Y esto es la especialización, el que tú sepas específicamente cuál es su objeto y su sujeto de estudio de cada una de las áreas de especialización. Entonces, hay mucho que conocer. Es un mundo por conocer y pues bueno, también aprovechar esta plática con la maestra que nos ha ido llevando con este tema del profesional y la materia pericial, pues en los procesos penales, pero también familiares, laborales. Decíamos que ahora la materia pericial, pues es parte de, así que es ajonjolín de todos los procesos, ¿no? Y anteriormente, pues no era valorada y algunas materias menospreciadas, ¿no? Y una de ellas, pues bueno, realmente decían, era muy subjetiva, ¿no? La psicología o trabajo social que no se ocupaba y que ahora, pues, se ocupa mucho para muchas cosas, de medidas cautelares, de cuestiones de estudios y toda esa parte que se va avanzando, pero pues de nada serviría que siguieran existiendo esos desarrollos y avances de las ciencias forenses y en el caso de la psicología, si también nosotros, a los que nos interesa este tema de la materia de procedimiento, ¿no? Ya sea penal, familiar o laboral u otra materia, pues también nos capacitamos, maestra. Y yo quiero aprovechar a nuestro público que nos está siguiendo aquí en la Universidad Nova, en la cápsula, y también a todo el público que nos sigue por el Colegio Nacional de Psicología Forense y Servicios Periciales, pues que y que quisiera que pudiera aprovechar para invitar a todo nuestro público y pues bueno, ojalá que pudieran acudir y conectarse el día de mañana con la maestra. Claro, justamente tiene que ver con todo lo que vimos el día de hoy y es la psicología forense y su práctica profesional, donde justamente aprenderemos en cómo interviene, como bien lo dijo, no solamente en materia penal, sino en materia familiar, materia mercantil. Como bien lo dijo, todas las materias necesitan porque justamente estudiamos el comportamiento del ser humano. Entonces, dígame, ¿en qué proceso no va a intervenir el ser humano? Tan simple como eso. No, pues yo creo que son casi en todos, o si no es que en todos, y al final de cuentas, pues bueno, siempre la materia pericial, como ya lo hemos visto, va a ser el respaldo científico, ¿no? De todo lo que pudiera dar una materia de resolución para los jueces, e insisto, ¿no? Muchos jueces que merecen mi respeto, pero que también a muchos que todavía les falta, ¿no? Meterse más a la materia de investigación, a las materias periciales, para que tengan resoluciones pues mucho más acordes a la realidad, porque esa es una cuestión de valoración que se da, ¿no? En los juicios orales actuales en materia penal. Pues para cerrar, nada más quiero mandar saludos a la gente que se conectó el día de hoy, algunos que nos mandan saludos, a María Elena Olivares, a José Mario Hernández Sánchez, también a Cristina Sánchez, Isabel Díaz, manda saludos a la maestra, a Fa SR Ojeda, a Valente Macías y a Patti Castle también que se conectaron y pues bueno, que estuvieron siguiendo hoy la charla con la maestra para efecto de poder pues introyectarnos y pues espero que no sea la última vez, maestra, que nos acompañe aquí en la cápsula. Como ve, pues es una charla pues realmente para compartir, es una cápsula de conocimiento que tratamos de compartir y que yo sé que la parte académica que usted tiene y la parte operativa y la parte de funcionaria pues le permite pues siempre dar muy puntuales comentarios y eso es agradecido por la Universidad Nova. A nombre de la Universidad Nova, a nombre de la rectora, la maestra Ivonne Leiva, pues le agradezco que haya estado con nosotros y también a todo el público que nos siguió en la cápsula del día de hoy. También, pues, busquen la página del Colegio Nacional de Psicología Forense y Servicios Periciales y ahí van a encontrar toda la información de los cursos también de capacitación y especialización que están dando en este colegio que se encuentra en la ciudad de Puebla. Y pues bueno, aquí también en la Universidad Nova
pues como siempre, les ofertamos el bachillerato, la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Seguridad Pública y la maestría en Sistema Penal Acusatorio, la maestría en Derecho Electoral y la maestría en Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos en tan solo 1 año 4 meses, sin horarios y también con muchos beneficios, ¿no? Para todos los sectores de trabajadores y la gente que tenga posibilidad de acudir de manera presencial, pues bueno, con nosotros puede estudiar este bachillerato, licenciatura o maestría. Pues no sé qué más pueda decir, pues gracias maestra, y de verdad que le agradezco esta plática, esta charla que ha sido muy benéfica para todos. Gracias, doctor. Nada más culmino con conocimiento que no se comparte, no es conocimiento. Muchas gracias y bonita noche. Muchas gracias, gracias a todos. Esta es la cápsula de Nova en Ciencias Jurídicas. Hasta la próxima semana. Hasta luego, bye.